Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, lunes 8 de junio, del primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 1 al 6. Elías de Tisbé en Galaad dijo a Ahab: por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. La palabra del Señor le llegó en estos términos: vete de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente Kerit, que está al este del Jordán. Beberás del torrente y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Él partió y obró según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente Kerit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Queridos amigos, qué interesante la palabra del Señor. En tiempos de Elías, los israelitas ciertamente podían estar confundiendo las cosas. A veces pensaban que el Dios de los cananeos, llamado Baal, les daba la lluvia para sus campos y la fertilidad. Y entonces, vean donde debe entonces ya Esaína vaya para reaccionar Elías. El mismo nombre, Elías, quiere decir Yahvé es mi Dios. Upea que dice la Elías. Mi Dios es Yahvé. Y entonces, queridos amigos, el confiar o creer, aquí en este caso por influencia de los Baales de los cananeos, el Señor le quiere mostrar y le quiere decir: fíjate, ahora vamos a hacer que ellos ante esta situación se den cuenta que el único Dios, el Dios verdadero, es Yahvé. Y por eso también estábamos diciendo, ¿verdad?, que todo el ciclo de Elías nos va a mostrar y nos va a decir que Dios, Yahvé, es el único Dios. Todos los demás son Baales. Entonces, queridos amigos, es muy importante en este sentido también, para no distorsionar todo lo que es lo religioso. Ya tengo con mucha facilidad ya distorsionar, ya plata de pecueri, ya poder de pecueri, ya todo lo que es cuestiones del mundo. Pensamos que estos son nuestros dioses. Queridos amigos, el Señor nos llama a centrar nuestra vida y a entender que el único y verdadero Dios, el Dios de nuestra vida, el Dios de nuestra existencia, es Yahvé. Queridos amigos, que Dios les bendiga a todos y nos bendiga a cada uno de nosotros, y lo tengamos a Él siempre en el centro de nuestras vidas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.